Bueno, yo soy el del One Man Show que decía Fede y bueno, vamos a dedicar los próximos minutos a cambiar un poquito de tercio, ¿no? Hablar de algo que nos importa y nos aporta, ¿no? Que es el propósito. El propósito como energía transformadora de organizaciones y de personas. Un elemento que está muy presente en las decisiones que tomamos en nuestras organizaciones desde muchos frentes. Vamos a intentar desgranar cuáles son los elementos claves precisamente de este término que está tan de moda, el propósito. Y vamos a intentar hacerlo además pensando en quiénes son los grupos de interés más importantes que tenemos alrededor normalmente de nuestras organizaciones. Tengamos la función que tengamos, ocupemos una posición de liderazgo o no y nos desempeñemos en la posición que corresponda. Empecemos echando un vistazo a lo que opinan normalmente los consumidores. Nos encontramos, desde luego, con grandes titulares alrededor precisamente del mundo del propósito. Nos encontramos con estudios que nos dicen que los jóvenes gastan más en marcas con propósito. Por tanto, desde la perspectiva del negocio, cuando queremos enfrentar el desarrollo de nuestro propio negocio, pues tenemos que contemplar este ingrediente, este elemento clave, central, que es el propósito. Y no lo digo yo, lo dicen distintos estudios que avalan esta afirmación. Y como podemos ver en la transparencia que tenemos aquí, hay muchas marcas nacionales e internacionales que precisamente abordan el mundo de su posicionamiento de marca desde el propósito. Son ejemplos como los que vemos aquí en pantalla. Algunos, por ejemplo, algunas marcas, como es el caso de Danone, se suman a grandes movimientos internacionales como el movimiento B Corp, que abogan precisamente por utilizar el negocio, el desarrollo del negocio, el ánimo de lucro, como una manera de mejorar el mundo y de hacer el bien. Si echamos un vistazo a quienes nos tienen que acompañar dentro de nuestras organizaciones, a la hora también de desarrollar nuestra marca, pensemos en el talento interno, nos daremos cuenta también que el propósito es un elemento fundamental. Tenemos también estudios que lo avalan. Tenemos aquí, por ejemplo, uno que presentamos hoy que nos dice que una mayoría muy relevante de los directivos y directivas de nuestro país cambiarían de empresa si la empresa les ofrece incluso menos dinero, siempre que los valores y el propósito de la organización en la que se van a desempeñar estén alineados con sus propios valores personales. Un gran gurú del mundo del talento, como es el fundador de LinkedIn, Reid Hoffman, también llama la atención precisamente a quienes tienen que atraer el talento, el nuevo talento, el talento joven a las organizaciones, llama precisamente a CEOs y a directores de recursos humanos para que tengan en cuenta este elemento porque debe formar parte de la propuesta de valor de las marcas para las nuevas incorporaciones, para las nuevas personas que se acercan a las organizaciones. Pero me gustaría en este punto hacer una pequeña reflexión. Tenemos cierta tendencia a pensar que son las nuevas generaciones quienes están más comprometidos con elementos, por ejemplo, como la sostenibilidad o también con el propósito. Sin embargo, lo que muestran los estudios más recientes es que hay sentido del propósito y orientación al propósito en todos los grupos de edad. De hecho, si echamos un vistazo a los números que presentamos aquí, nos damos cuenta que los baby boomers, las personas que tienen en este momento más de 50 años, son precisamente las personas más orientadas al propósito y que más importancia dan a este aspecto. Por tanto, este no es un tema que afecte solo a la atracción del nuevo talento, cuando vamos a buscar nuevos talentos en el mercado, sino que afecta también a la retención del talento, en muchas ocasiones del talento directivo y de los profesionales más senior que tenemos dentro de nuestras organizaciones. Por tanto, hemos echado un vistazo a lo que pueden decir nuestros potenciales clientes y lo que pueden decir también, y les interesa, a las personas que tenemos dentro de nuestras organizaciones, a los profesionales. Pero echemos un vistazo también al ecosistema corporativo y al mundo de los inversores. No sé si conocéis una organización que se llama The Round Table, que es una gran organización de las empresas y de los empresarios más importantes del mundo. Sería algo así como la crème de la COE a nivel global, donde están personas como las que aparecen aquí en la pantalla, personas que todos conocemos y que llevan, echando un vistazo y desarrollando teorías y, por supuesto, viendo la aplicación
práctica del nuevo capitalismo, ¿no? De un capitalismo que va más allá de la búsqueda de una rentabilidad exclusivamente para los accionistas. Pues bien, en su statement del año 2021 ya han incorporado precisamente el propósito como un elemento fundamental, una recomendación a las empresas y a los empresarios de incorporar el propósito como una manera de avanzar, de crecer el negocio y de dotarle de un cierto significado. Y os diré que además lo han hecho poniéndolo por encima y en un orden previo, prioritario, con respecto precisamente de la aportación de valor, incluso a los propios accionistas. Claro, como siempre en estos casos, una cosa es decirlo y otra cosa es llevarla a cabo. Pero en cualquier caso es un elemento claro y un ejemplo clarísimo de cuáles son las intenciones de las grandes empresas. Pero yo decía que también quería que echásemos un vistazo al mundo de los inversores. El mayor inversor del mundo, BlackRock, ya lleva repitiendo desde hace bastante tiempo que las empresas deben incorporar, para poder recibir inversión de su fondo, elementos vinculados a la sostenibilidad, de la que ya hablamos además el año pasado, y también, desde luego, el propósito. Pero vamos a hacer una pequeña reflexión respecto a qué es esto del propósito. Y os traigo aquí, comparto con vosotros, un modelo que es bastante conocido. Es un modelo que se llama el modelo Ikigai y que normalmente se utiliza en el desarrollo personal de cada uno de nosotros, pero que nos va a servir para entender dónde está la conexión entre el propósito personal de las personas que están en las organizaciones y el propósito de las propias compañías. En este modelo Ikigai que veis en pantalla, se intenta concluir que el verdadero propósito estaría en la intersección entre aquellos aspectos que son diferenciales y, por tanto, por lo que te pagan, aquello que somos capaces de hacer y por lo que además estamos en disposición de monetizarlo, ¿no? Que nos paguen, por aquello que es relevante para el mundo y que, por tanto, pues está a medio camino entre lo vocacional y la misión. Por ejemplo, aquellas personas que muchos de vosotros sois abogados precisamente por vocación, pues probablemente vuestro propósito estaría en este entorno. Está también el aspecto de lo que amas y, por tanto, aquello que te inspira. Y, finalmente, en este modelo, como digo, Ikigai, nos habla de lo que haces bien, que no necesariamente tiene que ser por lo que te pagan, que puede ser pues, desde una práctica deportiva o incluso, pues, no sé, por ejemplo, conectar personas. Puede ser algo que se te dé bien. Lo que dice este modelo es que el propósito, el verdadero propósito, el inspirador, el movilizador, el que te lleva a tu desarrollo, es precisamente la intersección de la profesión, la vocación, la misión y la pasión. Es esa palabra que está ahí en el centro. Pero hay otras maneras de poderlo expresar. Un gran pensador contemporáneo nuestro, el británico Simon Sinek, habla precisamente del propósito en términos de respuesta a una simple pregunta, y es ¿para qué? ¿Para qué existo? ¿Para qué hago las cosas que hago? ¿Para qué desarrollo determinadas acciones en mi organización? ¿Para qué existe también, por qué no, la organización? Y, de hecho, habla del para qué y del cómo como los elementos diferenciales, que además permiten tanto a organizaciones como a personas avanzar. A mí me gusta mucho una definición que es de SADE y que por eso os traigo aquí, que habla de propósito corporativo como una manera de crear valor compartido con y para la sociedad. Desde luego, yo os diría que si os tenéis que llevar algo de esta intervención de esta tarde mía, que sea la recomendación de leer o al menos buscar alguna conferencia en YouTube de Simon Sinek alrededor de este concepto que llama del círculo de oro. Porque en la medida en que seáis capaces de incorporar esta mecánica de hacerte esta pregunta del para qué en vuestro día a día personal y profesional, os aseguro que las cosas empiezan a fluir de otra manera. Ejemplos de propósitos corporativos, ya a nivel de empresas, hay muchos y muy variados. Yo os traigo aquí 9 ejemplos de compañías que conocéis todos perfectamente y que se atreven, desde luego, a desarrollar una propuesta de propósito realmente inspirador en muchos casos. Tenemos desde, por ejemplo, el propósito de Apple, que dice que es retar el status quo y pensar diferentemente, de una forma diferente, y esto lo llevan a todas sus estrategias y a todas sus relaciones con sus distintos grupos de interés, y desde luego no cabe duda que hablamos de una organización claramente exitosa.
O podríamos poner otro ejemplo como el de Tesla, ¿no? Que está ahora tan de moda, digo por su dueño y fundador, ¿no? Tesla dice que su misión, su propósito es acelerar la transición del mundo hacia la energía sostenible. Y si pensamos en las distintas decisiones que se están tomando en Tesla, pues están perfectamente alineadas con esta visión. Claro, el gran reto, ya hemos visto que podemos tener un gran propósito personal, puede haber un gran propósito corporativo, pero aquí de lo que estamos hablando es de cómo transformar organizaciones desde las personas y cómo hacerlas crecer. Por tanto, el gran reto en el que nos enfrentamos es cómo conseguimos conectar el propósito personal de las personas que están en nuestra organización, que colaboran en nuestra organización, incluso nuestro propio propósito personal, con el propósito corporativo, que ya hemos visto que se puede expresar de manera francamente muy inspiradora. Bueno, conectar estos dos propósitos es el gran reto y para ello, pues desde luego, solo hay una manera y es entender y escuchar a las personas que conforman precisamente a las organizaciones. Pero no se trata solo de escucharlas, sino es de integrar lo que escuchamos, integrar esos propósitos personales también, ¿por qué no?, en el propósito corporativo. Un ejemplo que podría traer es el de, bueno, pues por ejemplo, mi propósito personal pues podría ser este, ¿no? Conectar personas, crear alianzas y generar impacto positivo desde el negocio y las organizaciones. Esto se parece bastante a mi propósito personal. La clave es hasta qué punto este propósito personal encaja con el propósito corporativo de la organización para la que estoy trabajando, que en este caso es la mutualidad de la abogacía. Y hasta qué punto la mutualidad de la abogacía es capaz de integrar mi propósito. Somos capaces de, digamos, de alguna manera, de fluir. Para ello es muy importante que en esa visión a medio y largo plazo que queramos construir, pues vayamos integrando las visiones de todo el mundo. Si somos capaces de co-crear la visión entre todas las personas que conformamos esa comunidad, tendremos grandes posibilidades de que haya puntos de conexión, puntos de intersección. Y esto, queridos amigos y amigas, es algo que es fácil de decir, pero bastante complicado de poner en práctica, porque supone, como digo, pasar de la poesía a las matemáticas. Significa no solo escuchar lo que nos tienen que decir nuestros distintos grupos de interés, particularmente nuestros profesionales, las personas que colaboran con nosotros, y pasar de escucharlo a integrar parte de esa información en nuestro día a día. Voy terminando y os pongo algún ejemplo de organizaciones y de líderes que han decidido incorporar el propósito en su modelo de liderazgo, que esto era lo que nos anticipaba Fede que iba a comentar. Bueno, aquí tenemos un ejemplo clarísimo. Hablamos de una de las referentes, una persona, una líder de las más importantes que tenemos en el ámbito corporativo e institucional de nuestro país, que incorporó pues, hace ya un tiempo, dentro de su posicionamiento personal, estoy intentando buscar la fecha, no soy capaz de verla aquí, pero bueno, hace yo creo que no más de 2 o 3 años, decidió plantearse ante la opinión pública y decir que se considera feminista y ella, desde luego, considera que los demás también deberíamos de ir por esta línea. Bueno, podríamos decir que ella no tenía ninguna necesidad de plantear esta reflexión y de exponerse, porque lógicamente esto le ha ganado pues muchos seguidores, pero también le ha generado, bueno, pues lógicamente, pues algunos comentarios que no son precisamente muy constructivos. Sin embargo, ella lo hace desde el convencimiento, o yo quiero pensar, porque no lo he comentado con ella, como os podéis imaginar, quiero pensar que lo hace desde el convencimiento y desde el entendimiento de que su posicionamiento personal y su propósito personal puede ser una fuerza transformadora en su organización y en el sector que ella dirige. No solo explica esto, no solo dice esto a la hora de escribir una tribuna en El País, sino que luego lo ejerce en su día a día. Y os aseguro que yo he visto esa parte, por lo menos, de esa transformación. Todos podemos imaginar o podemos recordar cómo era esta organización que ella representa hace unos años y cómo es hoy. En resumen, y le prometí a Javier que iba a ser breve, ¿qué es lo que, digamos, de alguna manera aprendemos? Bueno, pues que los profesionales necesitan claramente encontrar sentido en el trabajo y confiar en la visión de la empresa y no les podemos pedir que hagan un acto de fe y que confíen porque sí o que confíen porque nosotros somos
unas personas confiables. Tenemos que hacerlo porque les hayamos permitido precisamente participar en la construcción de esa visión. Y por tanto, como digo en el segundo punto, pues tenemos que escuchar y entender. Tenemos que recordar, desde luego, que en nuestros propios negocios, en nuestras propias organizaciones, en las marcas para las que trabajamos, las personas son el elemento central. Y de nuevo tenemos que pasar de la afirmación a hacer realidad esta sentencia, ¿no? De alguna manera, que es que las personas son las que crean valor y humanizan las marcas. Cuando hablamos de experiencia de cliente, siempre lo hacemos desde la perspectiva, lógicamente, de las personas. Dejadme que mencione de nuevo a Simon Sinek, que antes lo comentaba. Él decía hace muy poquito, lo escuchaba en un vídeo, que decía, si tus clientes son el 100% personas, porque incluso aunque sean empresas, quienes toman las decisiones son personas. Si tus profesionales son personas, porque incluso aunque puedas tener procesos de inteligencia artificial dentro de tu organización, al final quienes toman las decisiones y dan la cara por tu organización son personas. Si tus inversores son personas, por mucho BlackRock que haya detrás, al final quien toma la decisión son personas, tienes que entender a las personas. Si no entiendes a las personas, es imposible que entiendas a tu negocio. Y me parece, la verdad es que una frase y una afirmación brillante. Y esto me lleva bueno, pues a terminar esta reflexión con vosotros desde el convencimiento precisamente de que el propósito es la energía más potente que podemos encontrar para transformar nuestras organizaciones y nuestras personas. Y permitidme que esto lo extienda a otros ámbitos. Podemos hablar de nuestro sector. El propósito puede ser la energía más potente y más poderosa para transformar nuestro sector, nuestra profesión o cualquier otro ámbito de la vida que queramos plantear. Muchas gracias.